Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Yo soy Meme Yamel y aquí estamos en una colaboración más con nuestro querido Demián Duarte de Sonora Power. Un abrazo a todos los que nos ven y nos escuchan desde los distintos hermosos rincones de este bonito Sonora. Y si es que nos escuchan más allá, pues qué bonito que podamos llegar hacia ustedes. Esta semana creo que la colaboración va a ir dirigida hacia los periodistas. Hay muchas cosas que decir. Vemos que al menos en México 50 ciudades de nuestro país se manifestaron, hubo grupos de periodistas que salieron a las calles a exigir justicia y a exigir protección. México desde hace muchos años es uno de los países que se ha considerado más peligroso para ejercer la libertad de expresión, pero las cifras no han cambiado mucho desde hace ya varios años, más incluso de los que pudiéramos querer aceptar. Vienen matando al año entre 15, 20, 30 compañeros. Y eso es año con año. En algunas ocasiones son menos, 7, 8, 10. Pero siempre hay asesinatos en este país. No por eso podemos decir que el periodismo es el oficio o la profesión más riesgosa. Porque si somos honestos, los periodistas son unos de los. Pero ¿y qué hay de los policías? ¿Y qué hay de los militares? ¿Y qué hay incluso hasta de los taxistas? ¿Qué hay de aquellos que trabajan en centros de reinserción social o que trabajan en las penitenciarías? Por supuesto que hay otras profesiones más riesgosas que el periodismo, pero ¿por qué toma tanto auge entonces el periodismo si no es, vaya, si no nos matan tanto? Incluso podemos decirlo como a los políticos. En un lapso de 3, 4 meses se han llegado a asesinar hasta 30, 40 candidatos. Y esto es año electoral tras año electoral. Y el problema es ese, que quienes alzan la voz y quienes tienen una corriente distinta y quienes le dan voz al pueblo y quienes buscan hacer las cosas no bajo una línea editorial, no bajo el amparo de los intereses creados, sino bajo el amparo del dinero que se les pueda dar para que puedan ejercer su trabajo, son quienes están corriendo el riesgo. La libertad de expresión en este país desde hace muchos años ha intentado ser censurada, no solo por los gobiernos federales en el pasado, sino por los estatales y los municipales, que al no ser observados y que al literalmente los municipales no ser auditados, creen que hay impunidad y creen que pueden hacer lo que quieran. Se suben en su ladrillo y pueden entrar al gobierno manejando una combi, salir manejando, vaya, más bien, ni siquiera manejando, sino con chofer y escoltas. ¿Y el pueblo qué? Así que creo que es un buen momento para reflexionar lo que está pasando en nuestro país y para que cada uno de nosotros tomemos acción en el tema. No solamente son las voces de los periodistas que han sido asesinados este año, o el año pasado, o el antepasado, o el anteantepasado. Son las voces de los ciudadanos. Porque cuando se mata a un periodista, se quiere callar la verdad, para que el pueblo no se entere, para que el pueblo no exija y para que no exista justicia. Pero si hablamos de justicia, creo que también es importante mencionar que en este país la justicia no es ni pronta ni expedita. Y en algo estoy realmente consciente. Si en este país se siguen cometiendo delitos, es porque la impunidad existe. El día en que veamos que las fiscalías hacen su trabajo, que los ministerios públicos hacen su trabajo, que los policías de investigación hacen su trabajo, ese día, el día que veamos que los jueces dan sentencias justas, el día que veamos que los amparos no son utilizados como un mecanismo para salir de la cárcel y que existe impunidad o para que les cambien la medida preventiva, el día que veamos que realmente funcionen las leyes que presumimos en el mundo y que la justicia se ejerza hacia el que la denuncie, sin importar si no tiene que comer o si tiene 3 banquetes que ofrecer. El día que veamos que esa justicia funciona, dejaremos de ver delitos, porque habrá consecuencias, porque entonces las consecuencias darán un ejemplo a los demás. Y ese es el problema de fondo. No es solamente callar la voz de un periodista, es callar una verdad, callar una exigencia, que alguien siente que tiene el poder de hacer y de matar, de quitarle la vida y de callar las líneas de investigación. A esto también creo que es importante que le agreguemos que el periodista le ha quedado de ver al periodista. No es válido eso de decir, yo soy más periodista que tú y lo soy porque yo trabajo en un medio reconocido. Porque si a esas vamos, los medios reconocidos viven de los gobiernos.
reciben presupuesto de los gobiernos. Esto no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal y municipal. Y vuelvo a mi punto, entre más chiquito, entre más lejados, entre más municipal y entre más local sea, hay una mayor facilidad de que exista una impunidad, hay una mayor facilidad de que se pueda pagar a los medios de comunicación y la censura es algo que los propios periodistas han promovido dentro del gremio. Así que sí, también tenemos que ser autocríticos, también tenemos que ser justos y no creernos que poseemos la verdad absoluta y no creer que no se nos puede cuestionar. Creo que la exigencia no solamente debe estar enfocada en las medidas de protección que le van a dar, que podemos hablar de estas medidas de protección y vaya que nos han quedado de ver medidas de protección en los estados que no existen, que son nulas o que son inservibles, porque ni siquiera estamos, o sea, seamos honestos. El gobierno federal inició unas mesas de diálogo que unas de ellas van a tomar en cuenta Sonora, las voces de Sonora, para cambiar la ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Una ley que se creó hace 10 años y que en este momento, 3 años de la administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se decide cambiar. Muy bien. Pero, ¿por qué no se intentó antes si sabíamos que estaba mal? ¿Por qué los gobiernos estatales no se involucran? ¿Por qué los gobiernos municipales no se involucran? Porque para ellos, la respuesta es muy sencilla, es mucho más fácil aventarle la responsabilidad al gobierno federal. Siempre ha sido más fácil deslindarse de sus propias responsabilidades, deslindarse de sus propios problemas y decir, es que es un asunto federal. Pero, ¿quiénes son los que asesinan a periodistas? Miembros del crimen organizado y gobiernos, coludidos con el crimen organizado. ¿Qué acaso ya se nos olvidó cómo asesinaron a Miroslava Breach? ¿Cómo hubo gobiernos y funcionarios involucrados, políticos involucrados en callar la voz, una de las voces más importantes en este país, como lo era la de Miroslava Breach? Y muchos otros, por mencionar nombres. Ese es el problema, que también pareciera que les pedimos mucho a las autoridades, porque a estas alturas, si no son capaces ni siquiera de tener la cantidad de policías municipales y auxiliares necesarias para atender a la población, ¿cómo esperan proteger al periodista? Las medidas de protección estatales no son las mismas a las medidas de protección federales. Por supuesto que la federación tiene más recursos, pero el municipio usa eso de pretexto para lavarse las manos y decir es responsabilidad del gobierno federal. Pero también es responsabilidad del gobierno federal que maten a los periodistas, pero entonces también es responsabilidad del gobierno federal que el presidente municipal sea aliado del narco, ¿también es su responsabilidad? ¿O esa es una decisión que tomaron por ambición y muchas otras cosas más? Creo que hay muchas cosas que van a quedar en el tintero y que por supuesto vale la pena que hagamos un análisis muy profundo. No solamente exijamos protección al periodista, exijamos un Estado de Derecho, exijamos una protección al pueblo, exijamos que la justicia funcione, que funcione la defensa pública, que funcionen los mecanismos de denuncia, exijamos que funcionen nuestras leyes, que funcione la Constitución, porque es muy bonito tenerlo en letra, hay muchas leyes muy bonitas, la Constitución es hermosa, pero ¿de qué nos sirve tener una Constitución tan hermosa y de qué nos sirve tener muchas leyes para todo cuando al final no se respetan y cuando no hay castigo para los que no respetan la ley, la violan y asesinan? Las cosas no están fáciles en este país, pero mucho de ello tiene que ver con nosotros. No se callen, no permitamos que el asesinato de un periodista, de un policía, de un militar, de un ciudadano, de una mujer, de un niño, quede impune, de un hombre, de un anciano. No podemos permitir que queden impunes y no podemos tampoco callarnos. Es momento de que el pueblo exija lo que por derecho le corresponde. Yo soy Meme Yamel y mi querido Damián Duarte, como siempre, un abrazo y gracias a todos los que nos ven. No olviden suscribirse a Sonora Power y no olviden que a mí me encuentran en todas las redes sociales como @memeyamelSea. Hasta la próxima semana.